Buenos días, jóvenes. Vamos a empezar la clase. Hoy nos toca trabajar con lo que es matrices. Hasta la clase anterior habíamos visto la definición del vector. Se dice que un vector en realidad es un tipo especial de matriz en el cual solo tienes una fila. Si ustedes recuerdan, lo que hemos estado trabajando en clase anterior es justamente solamente un elemento en el cual había una matriz en la cual había una sola fila y varias columnas, a las que le llamamos en este caso posiciones, ¿verdad? Entonces ahora vamos a extender un poquito más la idea a lo que es el manejo de la matriz. Eso significa ahora que vamos a manejar un elemento que tiene varias filas y varias columnas. Particularmente a veces puede ser que el número de filas y en otras ocasiones no. Entonces la matriz se caracteriza también a veces porque la dimensión en número de filas y columnas puede ser igual, ¿no? Entonces hay que tratar de identificar si fuera el caso. Entonces, primeramente, lo importante a reconocer en una matriz es su nombre. Segundo, su dimensión. La dimensión está dada por esto, ¿sí? Los dos hacen la dimensión de la matriz. Entonces, normalmente uno lo refiere indicando, ejemplo A, paréntesis, N, coma, N por M, ¿sí? Normalmente lo referimos así, N por M, porque la interpretación ya sería que multipliques, ¿no? Por ejemplo, la matriz A, en este caso es de 3 filas y 3 columnas. Eso va a indicar entonces de que la matriz A tiene 9 elementos. Entonces de ahí viene el concepto de la dimensión de la matriz. Si tú cuentas acá en el ejemplo, evidentemente son 9 elementos en total que hay en cada celda de la matriz, ¿no? ¿Ok? Ahora, cuando trabajamos con las matrices, de repente nos encontramos con la pregunta, ¿cómo voy a recorrer la matriz? ¿Y qué tiene que ver el recorrido de la matriz? Bueno, es que casualmente justo cuando estábamos mirando al vector, que era un ente de este estilo, vimos algunos tipos de recorrido. El principal tipo de recorrido que vimos fue cuando, por ejemplo, tomábamos un apuntador de posición, le llamamos pos, y recordábamos que cada elemento del vector estaba identificado por una posición específica. Bueno, ahí voy a ponerlo así. ¿Ok? Y la posición era enumerada desde la 0, ¿no? Entonces va desde la posición 0 y pues el post va a ir recorriendo 0, luego 1, luego 2, luego 3, luego 4, luego 5, luego 6 hasta salir. Este es un recorrido de uno en uno, ¿no? Aquí voy a anotar. Estamos viendo, ojo, los recorridos del vector para que recuerden, ¿sí? Y aquí estoy apuntando al la forma más común, la que casi siempre vamos a usar o tendemos a utilizar. Ahora, no es la única. Estuvimos viendo unos algoritmos como el de búsqueda binaria, que hace algunas estrategias que son interesantes, ¿no? Este otro es como que recorre de dos en dos. Aquí vamos a aclarar una cosa. Recorre de uno en uno con con un solo apuntador. Ojo que el apuntador es pos, ¿no? Le llamo apuntador porque en realidad está apuntando a la posición. En el 2 voy a decir otra cosa. Pos recorre, no, pos ini, o sea, hay dos variables ahora. Ini y fin recorren el vector al mismo tiempo. Ok, en este caso es la misma idea. Tengo al vector de repente con algunos elementos. Cada uno tiene su ubicación en fila o en celda, ¿no? Entonces, lo que hicimos en la búsqueda binaria es de que venga un apuntador primero a la posición inicial y venga otro apuntador a la posición final. Le pusimos dos apuntadores en el fondo, ¿no? Entonces, es importante el recorrido porque nos permite recorrer en posiciones al vector, ¿no? Y derivado de cómo lo recorremos, va a suceder de que lo hagamos de una manera más
más rápida o lo hagamos de la manera que se necesita para resolver el problema. Ojo con eso. Estamos viendo recorrer el vector de la manera que se necesita para resolver el problema. En el de búsqueda binaria, aprovechaba que al mismo tiempo apuntaba a dos posiciones para encontrar la posición central. Y incluso había eso, ¿no? Había otro apuntador de posición central. ¿No? Entonces la posición central era súper importante porque eh, en ella se encontraba el elemento buscado. Entonces lo que hacían INI y FIN es asegurar una búsqueda más rápida para evitar tener que recorrer el vector uno por uno. Si aquí, por ejemplo, tardas 2, 4, 6 tiempos en llegar a recorrer el vector, aquí ¿cuántos vas a tardar? Mira, uno porque ambos están en la posición inicial, ¿no? Uno, ahí ambos van a hacer el segundo tiempo y ambos van a decir se acabó porque ya se cruzaron. En 3 tiempos estoy recorriendo el vector completo. A eso me iba, ¿sí? En 3 tiempos. Y aquí esta necesito 6 tiempos porque lo hace uno a uno y lo hace más lento, ¿ya? Entonces, normalmente recorremos el vector de la manera necesaria para el ejercicio que hay que hacer o para estos temas, ¿no? Tiempo, agilizarlo un poquito, etcétera. Pero ahora estamos viendo la matriz. Y cuando hablo de matriz me tengo que preguntar de lo mismo, ¿sí? Recorridos de la matriz. Y de repente aquí hay que trabajar un poquito, ¿no? Porque no nos vamos a encontrar con solamente un tipo. Nos vamos a encontrar con muchas formas de recorrer a la matriz. Veámosla primero, ¿ya? Primero hay que darse cuenta que la matriz nos va a servir para resolver problemas que de otra forma no podríamos resolverla, ni siquiera con vectores. Aquí está, por ejemplo, diciendo que si tengo que controlar las calificaciones de todos los estudiantes y cada uno de los estudiantes tomó varios exámenes, lo más indicado es tener una matriz. De hecho, la libreta de calificaciones de ustedes es una fila de una matriz, porque la que tiene la matriz soy yo. Yo accedo a la matriz donde puedo ver todas las notas con todos los parciales que cada uno de ustedes ha tenido. Y a ustedes se les muestra simplemente una fila de esa matriz que representa las calificaciones que has obtenido, ¿ya? Porque cada fila tiene las notas de alguien, ¿sí? Y cada columna se está conservando la información del parcial que representa, o el examen, ¿no? Entonces se le dice que a la matriz es un arreglo bidimensional que se caracteriza por tener su nombre y una dimensión que está dado por n por m, donde n es el número de filas y m el número de columnas. También hay que notar de que para referir a un elemento en la matriz, eso me faltó especificar en el punto anterior, se toma fila, columna, entre paréntesis, ¿sí? No corchete, normalmente usamos paréntesis, pero el orden es, primero digo fila y luego digo columna, ¿sí? Entonces, con esto ya estamos teniendo información sobre la caracterización de una matriz. Y me voy ahora a preguntar por los recorridos de esta matriz. Quiero que lo observen un minuto, desde la primera hasta la última, y vamos a ir tratando de identificar cómo es que puedo recorrer esta matriz pisando esas posiciones que están marcadas de color. Ese es el problema. ¿Cómo solamente puedo recorrer la matriz pisando esas posiciones que están con color amarillo, de color, ¿sí? Este es el caso 1. Hay que leer la notita que está en el lado izquierdo, derecho, dice, ¿no? El recorrido de la matriz es como te convenga, dice, ¿no? Por fila y luego columna, por columna y luego fila, ¿sí? Entonces, el recorrido tiene que ver si lo voy a hacer por filas primero o lo voy a hacer por columnas. ¿Y qué se refiere eso?
Bueno, en realidad, ahí por ejemplo estoy en la fila cero. La primera fila es la cero, ¿no? Y estaba diciendo él, te convendrá ir por filas en el sentido de que si estando en la cero, luego te quieres mudar a la fila uno y luego a la 2 a la 3 a la 4 y así hasta la última. Y esto no es difícil porque incrementa de uno. Y luego te está diciendo, de repente lo que te conviene es ir por columnas. Ahí estarías en la columna cero, uno, 2 y así hasta que se acaben las columnas, ¿no? Entonces, esa es la primera pregunta que nos hacemos. ¿Cómo voy a recorrer esa matriz? Voy a empezar por filas. Cuando se acabe la fila, luego voy a saltar a columna, ¿cierto? Porque eso es lo que en realidad sucede. Miren, este, miren, por ejemplo, estaba en la fila cero, avanzó a la fila uno. Vamos a simularlo otra vez, ¿ok? Está avanzando, ¿no? Una fila, ¿ok? ¿Y qué pasa? Que cuando se acaba fila, queda fuera, inmediatamente tiene que ir por el otro plan, avanzar la columna. Y luego la fila vuelve a empezar nuevamente en la fila cero, ¿sí? ¿Ok? Observemos los pasos entonces. Fila, se acaba fila. Bueno, perdón, empecemos desde el principio. Empezamos primero fila cero, columna cero, ¿sí? Los dos están en el mismo lugar. Y fila avanza, ¿no? Hasta que se acabó. Y ya no hay más filas, intentará columna. Avanza columna y es válida. La fila volverá a empezar en cero. Ese es el recorrido por filas. Va a pasar lo mismo. Va a recorrer filas, se acabó, va a saltar columna a la siguiente. Y la fila vuelve a empezar en cero. Vuelve a avanzar en filas y este salta otra vez columna y este vuelve a empezar en la cero. Y esto va a suceder, ¿no? Esto va a suceder hasta que las columnas se acaben. Se acabó columna y la fila ya terminó también, porque ha recorrido, en este caso, hasta la última. Quiso saltar columna y ya la columna no es válida. Entonces la fila se queda ahí y se ha recorrido toda la matriz. Ahora, no es la única forma, dice aquí, ¿no? Pudiste haber tomado también la decisión de decir voy a recorrer en columnas. Entonces, definitivamente, lo primero que haces es agarrar y apuntar a la fila cero y columna cero, ¿sí? Y luego, como el recorrido lo quieres en columnas, dices, bueno, ahora salto columna. ¿Cómo saltas columna? Aumentando la variable que controla la columna en 1. Col más 1. La fila no se toca. Seguimos en la fila cero. Avanza columna hasta que columna se acabó. Luego la siguiente instrucción le va a decir salte fila. ¿Sí? Y va a la fila uno. Y vuelve otra vez la columna a empezar en cero. Hasta que se acaba. Y esto es el trabajo que pues normalmente nos va a ayudar a identificar cómo vamos a trabajar la algoritmia que representa la matriz. ¿Ya? Es bien interesante notar de que a veces no es necesario recorrerla toda la matriz. Lo que he hablado ahorita es el recorrido completo de la matriz. Desde la posición fila cero columna cero hasta la posición fila, en este caso, ¿cuántas son? 7, columna 7. ¿Sí? He hablado de un recorrido que va a ir de punta a punta toda la matriz, ambos, ¿no? El que hice por fila y el que hice por columna, ¿no? Está buscando recorrer todos los elementos de la matriz, cada celda, porque el problema tal vez lo requiere. Pero ahora en estos ejemplos que veo acá, no es necesario pisar toda la matriz. De hecho, yo les pregunté y les dije, ¿cómo puedo hacer para solamente pisar los elementos que están de color? Eso significa que el requisito es pisar solamente lo que está marcado de color. Y uno dice, bueno, hago lo mismo. Aunque hagas lo mismo,
Lo que pasa es que en esas posiciones marcadas con color hay algún valor que de repente hay que poner y por lo tanto estamos obligados en reconocer a esas posiciones. ¿Cómo reconozco esas posiciones? La respuesta es una sola. Mapeo la matriz e identifico qué relación existe entre la posición y fila y columna de los elementos que están con color. ¿Mm? ¿Se entendió? Entonces, primero lo que tengo que hacer es mapear la matriz, identificando las posiciones que están de color. ¿Sí? Mapear la matriz identificando las posiciones con color. Y luego veo qué relación hay entre fila, columna de esas posiciones. ¿Mm? Hagamos el intento. Vamos a hacer el intento, ¿sí? Bueno, acá voy a tratar de simular lo que he dicho en la primera matriz. El mapeado de la matriz en realidad consiste en identificar las posiciones que están marcadas, ¿sí? Entonces, es como que tienes la matriz. Voy a hacer una más pequeña, pero con el mismo objetivo. Como esta es cuadrada, igual voy a hacer una matriz cuadrada, número de filas igual al número de columnas. Y las posiciones que están con color las voy a mapear. Está esta, que es la 0, 0, fila 0, columna 0. ¿Esta en qué fila está? ¿Qué fila es esa? ¿Qué fila estoy pisando ahorita? Si esta es fila 0, ojo, la siguiente es la fila 1, la siguiente es la fila 2 y la siguiente es la fila 3. Estoy etiqueteando las filas, ¿sí? Lo mismo aquí, esta es la columna 0, la siguiente es la 1, 2 y luego 3. ¿Ok? Entonces, ya que está así, hay que mapear la matriz. Significa identificar las posiciones marcadas. Está la 0, 0, esta será la 1, 1, esta será la 2, 2 y esta será la 3, 3. ¿No? Entonces, el primer paso ya está hecho. El primer paso consistía en mapearla a la matriz. El segundo paso consiste en buscar una relación entre la fila y la columna. Y ahí les voy a preguntar esto a ustedes. ¿Cuál es la relación entre la fila y la columna que existe? Algunos ejemplos de la relación. Entonces, díganme ustedes, por favor, ¿qué relación hay entre la fila y la columna? ¿Nadie tiene idea de qué relación hay entre la fila y la columna? Yo las veo que son iguales, pues no. Cuando yo hablo de relación que hay entre fila y columna, me refiero a, pues, cómo están comparativas, ¿no? Yo veo que son iguales. En este caso puntual, la fila es igual a la columna. La posición, ¿no? Y con eso ya seguramente podemos resolver el problema sin ningún problema. Entonces, de repente es un poco desafiante a veces analizar las matrices porque no es tan obvio. Este está muy fácil. Hay diferentes situaciones que se pueden dar dentro de la matriz. Ojo que es muy importante también reconocer la propiedad si es cuadrada. A veces nos ponemos a pensar un problema mal solo por no haber identificado si era cuadrada o no, ¿no? Cuadrada es cuando tienen igual número de filas e igual número de columnas. ¿Listo? Entonces vamos a grabar esto. Y ahora vamos a ver qué nos dicen acá. El recorrido sobre la diagonal principal. Ese es el amarillo, recorrido sobre diagonal principal. El verde es recorrido sobre diagonal secundaria. Se le llama diagonal secundaria a esas posiciones. El recorrido es debajo de la diagonal principal, lo que está con naranja. Y acá el recorrido está debajo de la diagonal secundaria. En el rojo, el recorrido está sobre la diagonal principal. Y el azul es un recorrido encima de la diagonal secundaria. ¿Sí? Entonces, estos están dados de manera genérica.
¿no? Entonces, ahora, estos lineamientos de cómo las matrices pueden presentarse no son únicos, puede haber de diversas maneras, ¿ya? Pero para resolverla, a cualquiera de estos tipos, tendríamos que hacer los pasos indicados, ¿no? Primero mapear esas posiciones, luego identificar una relación entre el fila y la columna, y luego proceder con el algoritmo, porque el algoritmo solo se maneja de esa manera. Entonces, cuando vamos a definir una matriz en visual, tendríamos que anotar de repente esta parte. En la instrucción dim especificamos el nombre de la matriz, ¿sí? Y de manera vacía, con una coma adentro, en paréntesis, si no se conocen las dimensiones, haz tipo de dato, ¿no? Recuerden que esta es la forma más usada porque casi nunca sabemos, ¿no es cierto?, la matriz qué dimensión va a tener en el momento que arranca el DIM, ¿sí? Entonces es importante anotar porque está un poco diferente de lo que era el vector, ¿no? ¿Se acuerdan que en el vector no tenía dos dimensiones? No había esa coma al momento de definir, ¿sí? Entonces la matriz se la define como que sin dimensión de esta manera, ¿sí? Y luego viene as tipo dato. ¿Listo? Entonces, normalmente la dimensión requiere que al momento de declarar la variable tengas la fila y el número de columnas y número de filas. ¿Ok? Entonces, en este caso, ahorita vamos a ajustar en visual. Acá les voy a hacer una corrección, ¿ya? El tema de las columnas y filas en visual es de manera normal. Aquí voy a volcar un poquito. Vamos a dejar pendiente esta nota. Normalmente en Visual la matriz de programa se maneja igual, entonces es fila, columna, ¿sí? Las vamos a volcar enseguida, ¿ya? Ahora, cuando estamos manejando la matriz, lo que habíamos dicho, ¿no? Necesitas unas variables para apuntar a la posición en fila, pos-F, o posición en columna, pos-C, en este ejemplo. Y necesitas dos variables para la dimensión, nfil para el número de filas, ncol para el número de columnas. Entonces, como que la matriz la tengo que resolver con 4 variables al menos, ¿ya? Los valores de una matriz siempre son del mismo tipo, hay que recordar eso también. La asignación de un valor a un elemento en la matriz es a través del nombre de la matriz, paréntesis, qué fila y qué columna. ¿Sí? La relación es fila-columna igual que en algoritmia, ¿ya? Ahora, acá le está asignando el valor del 2, entonces en la fila 0, columna 3, le asigna el valor del 2. Esta es la fila 0, columna 0, 1, 2, 3, le asigna el valor del 2, ¿sí? Entonces ahí están los lineamientos básicos de lo que se hace para trabajar con una matriz. Entonces, sin ver esta parte del código, observemos que para recorrer una matriz está utilizando ciclos repetitivos. Analicemos de cómo están trabajando estos ciclos, ¿ya? Voy a volver a la pizarra. Cuando estamos haciendo el recorrido de la matriz, justamente nos tenemos que preguntar por estos ciclos repetitivos, ¿ya? Entonces voy a dibujar. Voy a hacer una matriz cortita. Entonces, esta es una matriz cuadrada, pero sin embargo estoy posicionando sus columnas o etiqueteando sus columnas y etiqueteando sus filas, ¿no? Entonces, cuando recorremos la matriz, ¿qué es lo que pasaba? Tú puedes empezar acá en la fila 0 y columna 0, ¿cierto? Y luego les había preguntado, o habíamos visto más bien, ¿no? Que se podía recorrer de dos maneras diferentes. Uno era priorizando primero la fila hasta que se acabe y luego saltando columna. Que hacía la fila, volvió a empezar en 0. Entonces, esto es lo que hay que ahora programar. Algorítmicamente, esto no está tan difícil. De hecho, como el avance de columna es de 1 en 1 o el avance de fila es de 1 en 1 y la dimensión es algo fijo que ya es conocido, entonces podemos aplicar sin ningún problema el ciclo repetitivo del para repetir. ¿Ya? Vamos a dibujar un para acá y vamos a analizar el efecto.
Tratemos de que este para represente solamente el recorrido de las filas, así como hemos visto acá, ¿sí? Estoy en la fila 0, luego avanzo a la 1, luego a la 2. Eso voy a hacer con este para. Para eso voy a agarrar y voy a decir para. Ingeniera, disculpe, no se ve nada en la pantalla. Ay, perdón, perdón. Ahora sí. Ahora sí. Estaba dibujando la matriz. Ahora sí, a ver. Ahora sí, Sí, ¿verdad? ingeniera, ya se ve. Sí, ya Ya. se ve. Ok, entonces en este caso estaba explicando que los recorridos de una matriz van a ser dependiendo de la necesidad que se tenga. Voy a hacer el ensayo primero, acá, de que la fila se mueve de uno en uno hasta que se termine. Mi objetivo es solamente moverme en la fila, pero usted va a decir, solo va a recorrer la fila 0, 1 y 2. ¿Qué pasa con las columnas? No, no voy a ir a las otras posiciones. No, es que ahorita fíjense, la fila está en 0 y luego la voy a mover a 1, a 2. ¿No? ¿Y qué pasa con la columna? La columna va a estar en 0. Pongámosle el nombre también. Entonces a este le vamos a poner col, o perdón, pongámosle J, que es la más conocida. Ay, con otro nombrecito con otro color, porque si no se pierde. A esta flechita le vamos a llamar J, apuntador de columna, y a esta otra flecha le voy a llamar I, apuntador de fila. Es que les facilita a ustedes trabajar con un I y un J, ¿ya? Y aquí le vamos a hacer una recalcadita. Ahí está J y ahí está I. Muy bien. Entonces este primer para que voy a hacer va a ser el trabajo de recorrer solamente filas. Para I igual 0 hasta n menos 1. ¿Por qué n menos 1? Porque en esta matriz, si observas, n es número de filas, que es igual a 3 en este caso, y m es número de columnas, que también es igual a 3. Entonces, por eso acá está diciendo de 0 a n menos 1 las filas, ¿no? Como las filas son 3, 1 menos es 2. De 0 a 2 se va a mover en filas. ¿Eso qué va a hacer? Esto. Esa flechita va a hacer eso. Entonces, este para va a hacer ese trabajito. Ahí podemos ponerle el I más. Y ahora le dibujamos la flecha de retorno al para. Se entiende que el para tiene algunas instrucciones acá adentro que no me está interesando por ahora. Solamente el recorrido de I que empieza en la fila 0 y llega hasta la última fila válida. Entonces, ¿qué pasa en este algoritmo? POS, ¿qué está pasando con POS? Bueno, es como que POS está afuera. Acá está yo arrancando POS igual a 0. O perdón, J, ¿no? J, que era la columna, igual a 0. Entonces, viendo este algoritmo, dice J está en 0, está bien, J está apuntando a la columna 0. Para I igual 0 hasta n menos 1, ok, el apuntador de I está apuntando a la fila 0, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? J se queda en 0 y I avanza. Termina ahí, sale del para de I, ¿sí? Este va a salir cuando termine de recorrer filas. Pero eso no es suficiente para recorrer a la matriz. Cuando sale de filas, la idea es que columna avance a la siguiente. Columna se tiene que mover al lado. Entonces, ahora, ¿cómo hacemos eso? Así como está, no puedo. No puedo, ¿por qué? Porque aquí J empezó en 0 y nunca aumentó. Yo necesito que cuando I termine, que es lo que ahorita he hecho, J se mueva a 1 y no se quede en 0. Pero no solamente una vez, porque luego, miren, J empieza en 0 y también necesito que la fila vuelva a empezar en 0 para que apunte ahí, ¿sí? Entonces no solo necesito que J aumente de 1, aquí yo le pudiera aumentar de 1. No, necesito que I vuelva a empezar en 0 otra vez, y, es decir, que vuelva a estar haciendo esto. I en 0 hasta n-1. Y esto tendría que hacer otra vez que acá adentro se mueva la fila, ¿no? Esta fila se mueva hasta que se acabó. Y otra vez necesito que la columna se vuelva a mover.
Y necesito también, obviamente, que la fila vuelva a su posición cero y haga su trabajo hasta terminar. Y luego necesito que columna también se vuelva a mover. Pero acá él ya se da cuenta que la columna rebasó el límite superior y ya se terminó el algoritmo. Las filas están afuera y las columnas están afuera, entonces la matriz ha sido recorrida. Entonces la pregunta es cómo hago para que este J no se quede en cero, sino vuelva a avanzar, o sea, avance en uno más, y no solo avance uno más, sino vuelva a hacer que las filas empiecen en cero. Pues la respuesta es de repente simplemente moviéndome a utilizar otro para. Y ese para va a ser exactamente lo mismo que hace la fila, pues no, pero solamente que este para va a trabajar con las columnas. Y ese para necesita también su J más, porque se trabaja con J, ¿no? Y otra vez va este volver arriba. Entonces aquí necesito decirle para J igual 0 hasta M menos 1. Entonces, esto que yo he dibujado ahorita realmente va a ser lo que yo necesito. Vamos a hacer ahora el algoritmo de cero. ¿Sí? Se supone de que el algoritmo está haciendo algo y ahorita nos queremos concentrar solamente en el recorrido. Bueno, no importa. Viene de arriba y empieza. Para j igual 0, dice. Este tiene que volver a la posición 0. Lo vamos a hacer diferente ahora para que no tenga que mover tanto. Ok, j apunta a la posición 0 y también vamos a hacer que apunte a la posición 0. Lo vamos a mandar a la posición 0 también. ¿Sí? Ok, empecemos a leer el algoritmo. Para j igual 0 a m menos 1. J igual a 0. Sabemos que va a llegar hasta la máxima. Siguiente instrucción. I igual 0 hasta m menos 1. Fíjate que estoy viniendo de arriba y I va a empezar en 0. Está bien. Y va a ir hasta la máxima que es n menos 1. Ahorita, ¿dónde estoy pisando? Estoy pisando la fila 0 y la columna 0. Algo hace y luego dice I más. Avanza ahí. Pero fíjense que J, ojo, sigue apuntando a la 0. Entonces, en el fondo es como que apuntas a esta posición. Miren, la columna no se está moviendo, ¿sí? La que se mueve es fila. Es como que apuntas a ese elemento. Luego dice y más. Y se mueve, pero J sigue en la columna 0. ¿Sí? Y más, J sigue en la misma columna, hace algo. Y más, dice, ¿no? Esta vez I sí se sale. Y cuando viene a revisar el para, dice ya está fuera. Entonces termina el I más, dice J más. Entonces ahora sí, este J que apuntaba a la 0, ahora va a apuntar a la columna 1. ¿Sí? Este J aumentó en 1 porque volvió arriba. Y de arriba está viniendo y dice I volver a empezar en 0. Entonces eso hace el efecto de que I vuelva a apuntar a la fila 0. Pero como este está en la columna 1, es como que I apunta a esa celda y este apunta también a esa celda. Luego dice y más, otra vez, se mueve fila, hace algo, la columna no se toca, sigue en la misma, sigue siendo una. Luego y más, otra vez, se mueve la fila, ¿no? Y pues la columna no se ha movido, sigue siendo la columna 1. Luego dice y más, otra vez, se sale, se da cuenta el para y el J más avanza al siguiente columna, que sería la 2, en el fondo sería I, y vuelve a empezar en 0, y otra vez, ¿no? Y más, la columna no se toca, sigue apuntando a la 2. Luego hace un I más y se sale, le dice el para de y se acabó, J más dice, entonces el J también hace ese trabajo, ¿no? Aumenta en 1, se sale afuera, pero acá se da cuenta que está afuera y dice, bueno, ya se acabó las filas y las columnas. Entonces ha recorrido toda la matriz. Entonces acá ha recorrido con dos paras, ¿no? Y ha sido importante cuál para está afuera y cuál para está adentro, ¿no? El para que está más adentro, o el ciclo que está más adentro, se va a gastar más de primeras, ¿no?
Acuérdense que primero gasté fila, 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 fila. Se acabó fila y recién se movía este otro. ¿Sí? Entonces ahí he hecho un recorrido por fila, columna, fila, columna, fila, columna. ¿Sí? Entonces este es el recorrido número 1. Y parece que está al revés, ¿no? Si vas un poco a tu lógica de relacionar cómo están armados los paras, dice fila y luego columna, pero primero está columna y luego fila. Lo que pasa es que debemos entender que primero se gasta el que está adentro, la fila. Termina filas, recién avanza columna. Vuelve a empezar fila, termina, avanza columna. Y así hasta terminar, ¿no? Ahí guardo eso. Y ahora va para ustedes. El segundo recorrido, ¿cómo sería? A este llamamos 1. En los típicos, ¿no? Porque ya hemos visto que puede haber un montón de tipos. El recorrido típico es fila y luego columna. El otro recorrido sería columna y luego fila. Voy a hacer sobre esta misma gráfica, ¿sí? El segundo tipo ahora. Voy a volcar un poquito. Voy a hacer primero columna y luego fila. Entonces, ¿eso qué significa? Que si bien este va a estar aquí y este otro de acá también va a estar ahí, esto va a cambiar. Aquí ya no diría J, diríamos I. Y aquí ya no diríamos I, diríamos J. Entonces, ¿qué efecto va a tener esto? Están fila 0 hasta en el -1, J 0 hasta en el -1. Y como primero va a gastar J, significa que la columna va a hacer el trabajo de ir columna 0, columna 1, columna 2. La que se queda quieta es la fila. Por lo tanto, estaría apuntando toda la fila 0 y la que se movería es la columna simplemente. ¿Se entiende? Esta columna estaba en 0, 0, J. Acá me olvidé cambiarle también. Ok, aquí sería J más, ¿no? Y aquí sería I más. Entonces, ¿a qué me voy? Como I está en 0, J en 0, están apuntando a la primera. Luego dice J más, se está moviendo esta. Pero el I no se toca, ¿sí? J más, hasta que se sale de J y dice siguiente instrucción I más. Ahora la fila de ser 0 se mueve a la fila 1. Se mueve a la fila 1 y como viene de arriba dice J volverá a empezar en 0. Entonces en el fondo está apuntando columna 0, fila 1. Y luego dice J más, entonces J avanza, pero como la fila no está en la 1, se queda en 1. Y así estamos viendo que el recorrido va a terminar como si nada, ¿sí? Entonces, básicamente, el recorrido también va a funcionar sin ningún problema porque los estamos controlando bastante bien, ¿sí? Entonces, ahí están los dos recorridos que podemos traer de las matrices, tanto para cargarle elementos como para mostrar los elementos de una matriz. Normalmente usamos estas dos estrategias, ¿no? O por fila o por columna, ¿ya? Entonces hay que tomar en cuenta que el comportamiento de los paras tiene que quedar claro, ¿no? El que está más adentro se gasta primero,
termina el para que está más adentro, que en este caso el de J, y luego continúa con el para de I, ¿no? Entonces ahí está. Hey, ok, ahora, ya que hemos visto esas estrategias, que es justamente lo que en esta parte queríamos mostrar, el cargado, el mostrado, tiene esas estrategias, nosotros podemos trabajar lo que son las llamadas matrices típicas. Ya, ahorita nos estamos llenando de conceptos, porque ya la siguiente clase tendríamos que trabajar ya con ejercicios con matrices, ¿sí? Por ahora he enseñado lo más importante, que es el recorrido de la matriz. Si nosotros entendemos cómo se mueven esos ciclos vamos a comprender cómo podemos mover el algoritmo para trabajar en la matriz como mejor nos convenga. Entonces, fijemos algunos conceptos básicos sobre matrices típicas. El tema de la matriz cuadrada, cuando el número de filas es igual al número de columnas. La matriz traspuesta, primer condición dice que la matriz traspuesta debe ser, para obtener una matriz traspuesta, la matriz debe ser cuadrada. Entonces, por ejemplo, me dan esta matriz y me dicen obtenga la traspuesta. Y la traspuesta resulta aquella de intercalar los elementos que están en posiciones opuestas. ¿Cuáles son? Este intercala con este. Otro, este intercala con este. Otro, este intercala con este. Entonces, he tratado de ir mostrando los que se van a intercalar para obtener la matriz traspuesta. Entonces, para lograr esto, simplemente habría que recorrer la matriz, vamos a decir, en la triangular superior, ¿sí? Solamente habría que recorrerla en la triangular superior. ¿Por qué solo en la triangular superior? Tú deberías recorrer la matriz en la triangular superior, es decir, arriba de esta diagonal que estoy marcando, solamente las posiciones del 20, el 102 y el 36. Tú deberías ver por recorrer esas posiciones y a medida que recorras cada elemento, intercalar con su opuesto. ¿Y cuál es el opuesto de este 20? Entonces es interesante que hay que identificar su opuesto. Por ejemplo, ¿qué posición tiene el 20? Es la fila 0 y es la columna 1. ¿Sí? Este otro, este 20, como es la fila 0, columna 1, su opuesto es cruz, al revés. La columna era 1, entonces la fila ahora será 1. La columna era 0, eso será, o la fila era 0, ahora será la columna. Es decir, cruzo su posición. ¿Quién está en esta posición? Fila 1, columna 0. Fila 1, columna 0, es este. Entonces, la traspuesta va a resultar de intercalar estos dos. ¿Sí? ¿Cuál es la siguiente en la triangular superior? Aquí, el 102 tiene la posición fila 0 y columna 1, 2, ¿no? Columna 2. Por lo tanto, su opuesto será la fila 2, columna 0, ¿sí? El revés, y eso es fila 2, columna 0. Entonces yo ya sé que estos dos amarillos se van a intercalar para obtener la traspuesta. En la triangular superior, ¿cuál es el siguiente? Ojo que no miro los que están en la diagonal principal. Este otro, ¿en dónde está? Está en la fila 1, columna 2. ¿Cuál será el traspuesto? La fila 2, columna 1. ¿Y eso dónde está? Fila 0, 1, 2, columna 0, 1. Es esta. Entonces esos dos verdes también se van a intercalar. Intercalar significa que el 74 viene acá y el 36 viene por acá. Entonces ahí está la traspuesta que se ha obtenido. Fíjense que es justamente el intercalo de las posiciones que he marcado. ¿Ya? Y bueno, hay que recordar que el requisito es de que la matriz es cuadrada. Si la matriz no es cuadrada, no se puede obtener su traspuesta. ¿Ok? Y si todos los elementos son cero, se habla de una matriz nula, que es a veces muy útil con los ejercicios que hay que resolver, ¿no? Los elementos que está pisando son de la diagonal principal
Y la diagonal principal se caracteriza porque la posición en fila es igual a la posición en columna. Si yo mapeo estas posiciones, lo voy a notar. ¿Sí? ¿No es cierto? 0, 0, 1, 1, 2, 2. Entonces, la diagonal principal está dada por aquellos elementos que tienen la misma fila que columna. No de una forma tal vez más clara, la misma posición en fila y columna, ¿no? Entonces, revisemos este algoritmo. Dice de igual 0 a n-1, de j igual 0 a n-1. Como la matriz es cuadrada, tiene el mismo n, ¿no? Entonces, este va a recorrer filas, este para va a ir por filas y este para va a ir por columnas. Entonces, primero va a gastar el para de j. Entonces, ¿cuál va a ser el recorrido de esta matriz? Que está en la columna 0, fila 0, va a avanzar a la columna 1, fíjense, a la columna 2 hasta que se acabe. Cuando se acabe las columnas dice next sí, entonces va a avanzar en fila a esta, ¿no? Avanzó la fila, pero la columna vuelve a empezar en 0, columna 0 en este caso, pero apuntando en el fondo a ese 50. Y bueno, esto va a ir haciendo varias cosas, pero independientemente de ello, ¿qué hace adentro del para? Dentro del para, lo que él hace es comparar, ¿sí? Ahora me voy a concentrar en qué está haciendo dentro del para. Está identificando si la posición está apuntando a un elemento de la diagonal principal con una pregunta de comparación simple. I igual a J, la posición fila es igual a columna, sí le estoy diciendo. Si es verdad, muestra el elemento en esa posición. Recuerden que esta es la fila 0, columna 0. Esta es la fila 1, columna 1. Y esta es la fila 2, columna 2. Entonces, los dos paras, el trabajo que tienen que hacer es ir 1, columnas, se acaba columnas, salta fila, columna. Pero en ese es el recorrido completo. Ahora, adicionalmente le hemos aumentado acá de que ni bien esté pisando una posición, se pregunta si la fila es igual que la columna. Si es verdad, sale en pantalla el valor del elemento. Si no, continúa para adelante. Acá, fila igual a columna, falso. Fila igual a columna, falso. Terminó columnas, va a saltar fila y la columna va a volver a empezar en 0. Esta es fila 1, columna 0. 1 igual a 0, falso. Acá, fila 1 igual a columna igual a 1. Fila igual a columna, sí. Entonces el 35 va a mostrarlo. Y así sucesivamente hasta terminar. ¿Ya? Entonces, tomen en cuenta, por favor, el hecho de que las posiciones en la matriz las tenemos que relacionar. Aquí está haciéndolo a través de comparación, ¿ya? Puede ser sumando, restando, multiplicando. Tiene que buscar un patrón que identifique la relación que existe entre la fila y la columna de lo que van a analizar. En esta está muy fácil. Ojalá todas fueran así, ¿no? La comparativa simple de que sean iguales y ya, ¿no? Entonces, pues, pero estoy haciéndolo utilizando el algoritmo básico de recorrido. Fila, columna. Pudo ser al revés, en este caso sí, pude hacer primero columna y luego fila y va a salir lo mismo, solo que me estoy moviendo la búsqueda diferente, ¿no? Entonces, pero pues es lo mismo. Entonces, por más de una forma podemos llegar al resultado de cómo queremos avanzar o recorrer en la matriz. ¿Listo? Bueno, esta es otra, es la diagonal secundaria. Ahora, igual hay que buscar su relación y la relación que aquí se encontró es que la posición fila más posición en columna es igual a la dimensión menos 1. Vamos a analizar si es cierto. Esta es una matriz A, le vamos a decir esto. Entonces, ¿qué posiciones son la diagonal secundaria? Esta es la fila 0, la columna 2. Esta es la fila 1, columna 1. Esta es la fila 2, columna 0. ¿Y cuál es la dimensión de esta matriz A? 3 por 3. 3 filas y 3 columnas. Entonces, ¿qué dice aquí? Posición en fila más posición en columna igual a dimensión menos 1. 0 más el 2
es igual a 3 menos 1. 1 más 1 es igual a 3 menos 1. 2 más 0 es igual a 3 menos 1. ¿Sí? Entonces es perfectamente la fórmula que está ahí, ¿no? Ahora, pudiéramos usar esa estrategia para identificar los elementos de la diagonal principal, de la diagonal secundaria. Son aquellos en los cuales la suma de la posición en fila más columna es igual a la dimensión menos 1. ¿Por qué dice solo dimensión? Acuérdense que aquí la dimensión es n. Como es cuadrada, la diagonal secundaria solo se da en matrices cuadradas, ¿sí? Dimensión es igual a n y es igual a 2 en este caso. ¿Sí? Entonces, por esa razón está concluyendo que se podía hacer eso también. Ahora, una estrategia un poquito de repente simplona, es decir, agarraré que una variable col o j arranque en la posición más alta, que es n-1. Entonces dice él, bueno, yo le escojo hacer otra forma más fácil, que va a consistir en apuntar a esta posición, ¿sí? La col sería la j, ahí estaría apuntando col, col estaría apuntando a la columna última, la n-1, y luego dice para i igual 0 tu n-1, dice. Entonces está arrancando un apuntador de fila que está arrancando en la fila 0. Entonces en este momento el que está apuntando ya sale en pantalla, miren, sale en pantalla el 102. Y luego dice col igual col menos 1. Entonces este col que estaba apuntando a la columna 0 tiene que bajar 1 menos. Apuntando a la columna 2, ahora va a apuntar a la columna 1. Baja 1 menos, porque acá dice eso. Nexis, a la fila también tiene que moverse. La fila de estar en 0, ahora se está moviendo a 1, pero ojo la fila. Y ahora dice MSG Box, matriz I, col. ¿Qué fila estoy? Estoy en la fila 1, ¿sí? Ojo que este se encarga solamente de la fila. Estoy en la fila 1, es como que estuviera aquí. Y la columna 1, porque col está apuntando a la columna 1. Estoy acá en el fondo. Entonces sale 35 en pantalla. Y luego dice col menos 1. Entonces otra vez col se mueve. Una menos. Y luego vuelve el i a avanzar. El i que estaba apuntando a la fila 1 avanza a la siguiente fila 2. Pero en el fondo es como si estuviera apuntando acá porque la columna está en la 0. En la columna 0. Entonces, ¿dónde está apuntando? Columna 0 y fila 2. Y muestra lo que encuentra. Luego dice col menos 1. La columna disminuyó tanto que se salió. Y el i, fíjate que el i sí aumenta en el i más que está acá abajo. Pero acá arriba se da cuenta que el para ya rebasó el límite y dice se acabó. Entonces, esa es otra estrategia de recorrer la diagonal secundaria. ¿Sí? Es decir, fíjate que no he necesitado dos pares. Solamente una variable que diga en qué columna voy a empezar y dentro del para de i que recorre las filas lo he disminuido al col, ¿sí? Entonces es como que dentro del mismo para estoy controlando la fila y la columna, porque se mueven igual. Estoy en fila y columna igual, luego baja fila y también baja columna. Al mismo tiempo estoy cambiando de columna. Luego aumenta fila. Al aumentar fila, también columna disminuye. Entonces mira, fila aumenta porque el para de i está aumentando, ¿sí? Comienza de 0 y aumenta de 1 en 1. Y columna, que empieza en la última, disminuye acá de tal manera de que fila aumenta, columna disminuye. Fila aumenta, columna disminuye. Entonces si tú miras, es la realidad, ¿sí? Es la realidad que estamos viendo acá, cuando habíamos hablado de mapearla, ¿no? Mira, estás en la 0, 2. Luego aumenta fila y la columna disminuyó. Estás en la 1, 1. Aumenta fila a la 2 y columna disminuye a la 0. Ahí está.
¿sí? Entonces, diagonal secundaria. Bueno, a este se le llama matriz triangular superior cuando todos los elementos debajo de la diagonal principal son cero, ¿sí? ¿Ok? Entonces, cuando vayamos a analizar las matrices, observemos esta situación, ¿ya? A veces la matriz que nos presenta no es así. Y hay algoritmos como Gauss-Jordan, por ejemplo, que te dice, triangulicemos la matriz, te dice. Volvamos a la matriz triangular superior. Y Gauss-Jordan te enseña el algoritmo de cómo convertir la matriz en triangular superior. ¿Qué significa convertirla en triangular superior? Hacer de que sus elementos debajo de la diagonal principal sean todos nulos. ¿Sí? Esta es la diagonal principal. Y todo lo que está debajo de él tiene que ser cero. Gauss-Jordan te dice que es posible, mediante artificios matemáticos de mover los valores dentro de la matriz por otro equivalente que no es muy difícil. Luego lo vamos a conversar. Lo mismo también puede ser que necesites, ojo, al revés, triangulizar la matriz hacia hacerla triangular inferior, es decir, que los elementos nulos estén encima de la diagonal principal, ¿ya? O sea, hay tanto triangular superior como como también triangular inferior, que no tengo el ejemplo, pero es el opuesto. Los valores nulos están arriba de la diagonal principal. Igual eso lo utiliza Gauss-Jordan, ¿ya? Para resolver un sistema de ecuaciones, y eso lo vamos a ver un poquitito más adelante. Bueno, nos quedamos ahora con operaciones con matrices y aquí es donde vamos a empezar a trabajar con todos los conceptos que hemos visto. Vamos a ver principalmente tres operaciones, bueno, cuatro. Vamos a concentrarnos en cuatro de una vez, ¿ya? ¿Cuáles son los cuatro tipos de operaciones? Y una es la que yo quiero que trabajen con el auxiliar para que hagan muchos ensayos. Vamos a empezar primero con generar matrices. Ese va a ser el número uno. Dos, la suma o resta matricial. 3, producto matricial. Y finalmente, ok, la que quiero que trabajen con el auxiliar, voy a hablar con él, es esta, generación de matrices. Yo voy a hacer un ensayo sencillo, pero quiero que hagan muchas prácticas, porque esta parte es muy diversa, ¿sí? Se puede tener un montón de ejercicios. De hecho, se me puede ocurrir una matriz muy rara. Entonces, tienen que practicar mucho lo que es la generación de matrices, ¿ya? Entonces, esa es la que tienen que trabajar con el auxiliar en las auxiliaturas. Yo les voy a escribir para pedirle que enfatice la generación de matrices. ¿Listo? Que les enseñe algunas estrategias o trucos que él ha aprendido para, pues, artificios, digamos, de nosotros, para trabajarla en la matriz, ¿no? Entonces, yo voy a hacer un ensayo, pero pues son muy diversas las opciones que pueden pasar, entonces necesito que lo trabajen en las auxiliaturas. Y luego vamos a ir trabajando conmigo la suma, el producto, que no es muy difícil. Y vamos a estar una clase completa con Gauss-Jordan, ¿sí? El algoritmo de Gauss-Jordan nos va a enseñar a triangularizar en la matriz. Vamos a convertir a la matriz triangular superior, triangular inferior. Y cuando logremos triangularizarla a la matriz, vamos a lograr solucionar el sistema de ecuaciones. Gauss-Jordan dice, triangularizando la matriz en su triangular superior y luego en su triangular inferior, es decir, volviéndolas triangular superior y luego triangular inferior, volviendo cero todo lo que está arriba de la diagonal principal y lo que está debajo de la diagonal principal, dice él, resolvemos el sistema de ecuaciones. Y luego nos dice, no solamente hay que triangularizar o volver
es nula lo que está encima de la diagonal principal y lo que está debajo de la diagonal principal. No solo eso, él aumenta un paso más que significa convertir a la matriz en matriz identidad. ¿Y qué es una matriz identidad en teoría de matrices? Bueno, es una matriz en la cual, si esta es la matriz 3 por 3, la matriz identidad es aquella donde su diagonal principal tiene solamente elementos de 1. ¿Sí? Entonces Gauss-Jordan usa 3 pasos para resolver un sistema de ecuaciones. El primer paso es llevar a cero todo lo que está encima de la diagonal principal. Con artificios convierte a la matriz en otra equivalente, pero con todos los elementos que están encima de la diagonal principal en cero. ¿Sí? Y su segundo paso dice todo lo que está debajo de la diagonal principal llevar cero. Entonces, igual, estos de alguna forma, esos elementos los lleva a cero. Y luego, como la diagonal principal pudo quedar con valores 5, 4, negativos, positivos, ¿no? Él tiene bueno, emplea un algoritmo para convertir en matriz identidad. Y eso significa que se puede volver uno todo lo que está en la diagonal principal. ¿Ya? Entonces eso lo vamos a ver en una clase completa. La de Gauss-Jordan es muy interesante. Listo. No sé si hasta esta parte alguien tiene alguna preguntita. ¿No? Bueno, entonces vamos a ver para que lo vayan pensando. Pongamos 1, generación de matrices. Vamos a hablar de lo que son la generación de matrices. En este momento vamos a dar algunos elementos básicos y luego pues vamos a avanzar. ¿Ok? Minutingo. Habíamos visto lo que es el recorrido de matrices. De esto ya habíamos hablado. Cuando hablamos de generación de matrices tenemos que tener claro que existen estos tipos de recorridos en matrices: diagonal principal, secundaria, triangular superior, inferior, etcétera. ¿Ya? Pero también tenemos que tener presente las formas de recorrer una matriz, que ya lo hemos discutido. ¿Se acuerdan que empezamos diciendo al principio? Podemos ir por filas, se acabó filas, salto columnas, ¿sí? Filas, salto columnas. Pero miren cómo está recorriendo este. Está haciendo eso, fila, columna, pero de manera diferente, ¿no? Avanza fila, se acabó filas, salta columna, ¿sí? Pero la fila ahora empieza a disminuir hasta llegar a la cero. Como es la última fila válida, salta columna y fila aumenta. Luego salta columna y fila disminuye. Columna siempre aumenta, pero la fila, ¿qué pasa? A veces aumenta y a veces disminuye. ¿Sí? Entonces aquí estoy marcando algunos recorridos de matrices. Aquí, por ejemplo, dice, estoy en la fila 0, columna 0 y avanzo filas. Luego se acabaron filas y salto columna, dice, y vuelvo a empezar en la fila 0. Se acabó las filas, salto columna y vuelvo a empezar en la fila 0. Y así. Entonces acá hay varios ejemplos de cómo recorrer una matriz. Entonces siempre vamos a estar analizando, ¿no?, cómo nos conviene recorrerla. ¿Ya? Entonces básicamente es como nos convenga a nosotros. Esos puntos rojos marcados están indicando el punto de inicio en la matriz. La fila, columna empiezan en 0, 0 en este ejemplo. Aquí también, ¿sí? Acá también, ¿sí? Pero acá no. Quiere decir que no es necesario que siempre empiece en la fila 0, columna 0. Acá está iniciando en la fila 0, pero la columna es la última, ¿no? La n-1, ¿sí? Entonces fila 0, columna m-1. Y aquí las columnas han ido disminuyendo. Ojo. ¿Sí? Saltó fila aumentando, ¿sí? Aumenta este marcador, movería esta fila y la columna volvería en 0. Pero como la columna es muy grande, en realidad lo que hace es disminuir columna para avanzar a la siguiente hasta llegar a la 0 y así sucesivamente.
Otro interesante, miren dónde está empezando. Al final, en la última fila columna. El número te está indicando cómo recorre. Entonces, este avanza así, llega aquí, disminuye fila, disminuye columna, disminuye fila, disminuye. ¿Vieron? Ese es un recorrido. ¿Ya? Entonces aquí nos estamos dando cuenta que no solamente vamos a hacer de fila igual 0 a n-1, de columna igual 0 a n-1. No, podemos tener un sinnúmero de formas de recorrido a la matriz y puntos de inicio también de la matriz. No necesariamente acá, ¿sí? Puede ser aquí al final también. ¿Ya? Entonces ahí está. Entonces, ¿qué van a hacer para resolver una matriz cuando se les pida generar una matriz? Aquí están lo que en resumen se hace. Mapee la matriz, la hemos hablado al principio, ¿ya? Identificando la posición en fila y columna donde está el elemento que se está analizando, ¿sí? Identificar estas posiciones, analizar la relación fila versus columna, ¿sí? De las posiciones marcadas y tratar de identificar el algoritmo que me va a ayudar a resolver el problema. Entonces, esto que yo he hablado ahora es en realidad la base para el análisis de generación de matrices. Porque a mí me dan matrices raras y yo tengo que partir de algo. Y el punto de partida tiene que ser, primero, identificar si hay posiciones que saltan a la vista y mapearlas, pues, ¿no? Así como dice aquí, mapearlas. Identificar qué fila columna es. Buscar una relación directa entre ambas por producto, suma, resta, por el tema de comparación, igual, mayor, menor, ¿sí? Esas comparativas son las que necesita, ¿ya? Entonces, eso va a ayudar a identificar cómo enfrentan al algoritmo para trabajar a la matriz, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es un mini ensayo de repente de un ejercicio para que lo vayan pensando para el siguiente clase, que es el día lunes. El día lunes vamos a trabajar generación de matrices, muy poco, porque quiero dejárselo al auxiliar esta parte. Y luego vamos a ver las operaciones básicas de suma y resta, para que el siguiente sábado ya trabajemos con Gauss-Jordan. ¿Ya? Entonces, ¿cuál va a ser el ejercicio que tienen que analizar? Esto que está escrito en la pantalla, no sé si le pueden hacer una captura, ¿ya? Esto que está escrito es lo que hay que hacer, ¿sí? Es lo que hay que hacer. De hecho, necesitan 2 capturas, ¿ya? Esto creo que en plataforma se me pasó y no lo tiene. Para esta parte de matrices necesitan esta captura, ¿ya? Captúrenla, porque quiero que terminando la clase ya nomás lo piensen. No lo dejen para el lunes porque antes de empezar la clase van a querer hacerlo. Capturen esto, 1. Capturen esto, 2. Está mostrando la flecha el sentido de cómo recorrer la matriz. En este último ejemplo, ojo, el número dice cómo está recorriendo la matriz. Captúrenlo. Creo que esa es una mejor captura porque ahí está indicando los puntos de inicio del análisis. Y esta, que en palabras dice lo que hay que hacer para analizar la matriz. Generación de matrices, ¿no? Bueno, vamos a ver el enunciado del problema que tenemos que ver el día lunes. La dimensión, que sea grande, chica, solo ayuda a analizar mejor el problema. Entonces, esta es una matriz MAT, vamos a ponerle su nombre, de 4 filas y 4 columnas. Tiene la característica de que es matriz cuadrada. El orden en este ejercicio es generar la siguiente matriz. Entonces, es para ustedes, tienen que analizar, identifiquen número de filas, número de columnas, posición de filas y columnas, y encuéntrenle un patrón o secuencia de cómo se generan estos elementos dentro de la matriz. El mismo algoritmo que tú estés pensando debe ser útil para una matriz, por ejemplo. Tu misma idea debería funcionar en una matriz 6x6 o una matriz 100%. La misma idea debería funcionar ahí. ¿Listo? Entonces, sáquenle una captura al enunciado y lo vamos a resolver el día
lunes. Vamos a ver quién me trae ideas de este ejercicio. ¿Ya? ¿Tiene alguien alguna pregunta? ¿Ninguna? Bueno, jóvenes, entonces el día lunes nos vemos. ¿Ya? Pasen buen día, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Buen día. Hasta luego, ingeniero. Ok, lunes nos vemos. No se olviden de esto, ¿ya?